largo, hermoso, profundo y rico en contenido es el Evangelio que hoy se nos proclama en la Iglesia en este tercer domingo de Cuaresma. El Evangelio de la conversión de la samaritana. De alguna manera, como os decía al inicio, el signo del agua, uno de los grandes signos bautismales que nos prepara como catequesis a la noche pascual en la que se bautizan los catecúmenos que en este tiempo de Cuaresma van preparándose para recibir el agua de la fuente bautismal. Es por eso este tiempo, estos 3 domingos preparatorios y antes del Domingo de Ramos, que nos harán ese anuncio para ir retomando en nuestra vida el sentido de nuestro compromiso bautismal, el gran significado que tiene para nosotros el haber renacido del agua y del Espíritu por el bautismo y el habernos incorporado a la Iglesia como hijos y miembros de Dios y seno de ella. Por eso nos cuenta primero la historia en el libro del Éxodo, cómo el pueblo errante y peregrino por el desierto en aquel lugar de Meribá, Masá y Meribá, donde brotó el agua de aquella fuente, ellos también dudaban, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Por eso el agua aquella que brotó, sino ya de la fuente bautismal, recuerda que el Señor estaba en medio del pueblo, y si nos damos cuenta, las grandes ciudades casi siempre surgen en torno a los ríos, a los mares, a los lugares donde hay agua que es signo y fuente de vida. Casi siempre el agua, lo notamos, se necesita para todo, para vivir, para el alimento, para tantas cosas nos es necesaria. Y cuántos pueblos que pasan hambre en la tierra mueren también a causa a veces de la sequía y de esa escasez de agua que hay también en muchos lugares de la tierra. Por eso hemos de saber valorar primero lo que supone el agua en nuestra vida como elemento regenerador, purificador y que nos da vida. Y luego saber que al encuentro con el Señor, Él es quien nos da el agua viva, el agua que brota de Él, que es la fuente que nos da la vida verdadera, que culminará en la vida eterna. Por eso nosotros cuando acudimos a la fuente, que es Jesús, para llenarnos de Él, de su palabra salvadora y del agua que nos da y nos alimenta, hemos de decir, realmente, ¿cómo voy yo en mi oración a estar con el Señor? Vamos a menudo, como siempre, con prisas, no nos paramos más que a lo mejor lo justo para hablar con el Señor, pero no muchas veces con el tiempo de la escucha, de hacer el silencio interior y ver qué nos dice el Señor. Si nos damos cuenta en este largo diálogo de la samaritana con el Señor, no hay prisa, aclaran las dudas. Fijaros, además el primer detalle es Jesús quien le pide a la samaritana de beber. Por un lado, en aquella costumbre, en aquella tradición, en aquella cultura, no se hablaban precisamente los judíos con los samaritanos, y mucho menos aún siendo una mujer. Por eso Jesús rompe ya esos moles y esos tabús de aquel tiempo. Se sienta Él y Él es quien sale al encuentro de la mujer, esperándola en el pozo. Mujer, dame de beber. Y cuando Él abre su corazón, si supieras quién es el que está hablando, me pedirías tú a mí de beber y yo te daría ese agua que te sacia la sed para siempre. Señor, dame esa agua, que no tenga yo sed. Cuando esta mujer descubre todo lo que Jesús ve, porque la ve en su interior, porque descubre que ha tenido ya 5 maridos y ni siquiera el 6.º que está ahora es su marido, sino que vive con él, y por tanto todo aquello se da cuenta que es un profeta, ¿no será el Mesías? ¿Cuántas veces cuando el Señor nos ve y nos dice nuestra propia realidad, cuando nos encontramos con Él, nos cuesta a veces ver nuestro propio interior y nuestra vida ante el Señor? Pero sabemos que al final también tenemos ese juicio, cuando terminada nuestra peregrinación nos encontremos ante el Señor y en su presencia. Por eso hemos de pedir al Señor, Señor, danos también de ese agua, danos el agua que sacia nuestra sed, el agua que es tu palabra, el agua que es el pan de vida, el agua que es la Eucaristía que nos da junto al pan y el vino, el alimento que nos fortalece. Y ese agua sacia nuestra sed, pero para saciarnos del Señor hemos de llenarnos de Él cada día en nuestra oración diaria, en nuestro acudir al Señor, en nuestro estar con Él día a día. Esta mujer se encuentra con el Señor y cambia su vida. Y entonces comienza otra etapa, como tiene que ser también para nosotros cuando nos encontramos con el Señor, la etapa del testimonio. Sale a anunciarlo, ¿será este el Mesías? He encontrado a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Y cuando los samaritanos acuden en pos del Señor, al final dan ellos ese mismo testimonio de fe. Ya no queremos por lo que tú dices, sino que nosotros mismos lo hemos visto y damos testimonio
de que Él es Jesús, es el Mesías, es de verdad, nos dice, el Salvador del mundo. Ojalá, hermanos, tengamos nosotros ese encuentro vivencial con el Señor, que toque nuestro corazón, que toque nuestra alma, que nos cale hondo. Y en este tiempo de Cuaresma que nos estamos preparando para la Pascua, sea hoy un retomar nuestro compromiso bautismal. ¿Qué hicimos de la fe por la que nacimos a la Iglesia el día de nuestro bautismo? La vamos alimentando, cuidando, fortaleciendo, enriqueciendo. Nos llenamos con la oración, con los sacramentos cada día para fortalecer esa fe, para robustecerla, para, como hemos dicho domingos atrás, no caer en la tentación, para mantenernos en gracia. Hoy el Señor viene a nuestro encuentro, como ha salido también al encuentro de esta mujer samaritana. Hoy el Señor también nos pide de beber, pero sabemos que es Él quien nos va a dar a nosotros de beber el agua que nos calma la sed, el agua que nos ayudará a no tener nunca más sed y a llenarnos solamente del amor, de la paz, de la alegría que nos da estar con el Señor resucitado en medio de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que hoy limpie nuestra vida con el agua del bautismo que nos purifica y por tanto limpiarnos del pecado con la penitencia. Que nos ayude a vivir luego convertidos de todo de cara al Señor, dando testimonio. Nosotros creemos que Jesús es de verdad el Salvador del mundo. Y eso es lo que tenemos que llevar a la gente. El mensaje de que Cristo sigue vivo en medio de su pueblo, de que no son vanas sus palabras, de que su encuentro tiene que transformar nuestra vida, transformar la sociedad, transformar el mundo. Pero no se hará sin nosotros porque el Señor cuenta con nosotros para transformar esta sociedad. Vamos, por tanto, hermanos, a poner manos a la obra, a ponernos a esa tarea. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, nos decía San Pablo, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Pues que esa fe, esa esperanza que no defrauda, lo que hemos recibido del Señor nos ayude a vivir siempre en comunión de vida con Él y con los hermanos. Y nos ayude hoy fortalecida nuestra fe, nacidos de nuestro bautismo, para vivir en comunión con el Señor, llevar a todos la alegría del mensaje de Cristo. Que todos vean y crean por nuestro testimonio y que podamos decir, como Cristo, como Pablo nos decía hoy, que es Dios quien nos ama, siendo nosotros todavía pecadores, porque Cristo murió por nosotros. Él ha dado la vida, hermanos, por ti y por mí. Él lo ha hecho para que nosotros por Él tengamos vida eterna y podamos morir al pecado y al hombre viejo que hay en cada uno de nosotros. Ojalá hoy el Señor, con el agua, este agua misma que nos recuerda el bautismo, nos limpie nuestra vida, nuestro ser, nuestro pecado, nos ayude a renacer y a vivir como criaturas nuevas y el encuentro con el Señor nos dé hoy el agua que nos sacie y que nos dé el alimento que necesitamos para la vida eterna, que es su palabra y que es la Eucaristía. Que así sea.